Lázaro Cárdenas del Río, militar y político mexicano, fue presidente de la República en el sexenio comprendido del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Durante su gobierno, el general Cárdenas creó la Confederación de Trabajadores de México, nacionalizó los ferrocarriles y dio asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil de aquel país. En el aspecto educativo, creó el Instituto Politécnico Nacional, el Colegio de México, el Instituto Nacional de Antropología, así como la Escuela Nacional de Educación Física. Asimismo, destacan acciones como la reforma agraria, la expropiación petrolera y creó los ejidos en el agro mexicano. Pero también tuvo enfrentamientos con Plutarco Elías Calles, a quien obligó a dejar el país en 1936. Julián Habacuc Hernández Padilla, autor del libro El Senado de la República Mexicana y la desaparición de poderes en el sexenio de Lázaro Cárdenas, explica el conflicto que tuvo el presidente Cárdenas con el general Plutarco Elías Calles y la desaparición de poderes. El objetivo del libro más bien es explicar a lo largo de 5 capítulos la ruptura política del presidente Lázaro Cárdenas con el general Plutarco Elías Calles en el año de 1935, para ser exactos en el mes de junio. El presidente Cárdenas tiene una dificultad política con el general Calles en el aspecto de que la figura del poder que representaba el general Calles, el general Cárdenas lo va a instituir, valga la redundancia, en la institución presidencial. Julián Habacuc señala que en este proceso, el Senado de la República jugó un papel fundamental debido a que con la atribución de desaparición de poderes en un estado, es el encargado de elegir a un gobernador temporal que será propuesto por el presidente de la República. Esta definición consistió en una tesis que implementó en su momento, en 1867, el presidente Benito Juárez. Es decir, el objetivo viene todo de muchísimo más atrás. La intervención federal en política local viene desde el siglo XIX, con la creación del Senado, que fue propuesto por el presidente Benito Juárez en julio de 1867 y que consolida el presidente Sebastián Lerdo de Tejada con la restauración del Senado en 1874. Este es el objetivo que se analiza a lo largo de los 5 capítulos del libro. Pero, ¿por qué precisamente escoger el sexenio de Lázaro Cárdenas? El autor explica que este periodo fue muy constructivo en el sistema político mexicano. En Cárdenas es espectacular porque a lo largo de los 6 años hay 9 declaratorias efectivas de desaparición de poderes. 9 efectivas, por eso escogí el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, por ser un periodo muy sintomático. Hay 8 casos de 1936 a 1938. 8 casos que son fundamentales, que es la ruptura política con el general Plutarco Elías Calles. En este periodo desaparecieron los poderes de Tabasco, Colima, Guerrero, Sinaloa, Sonora, Durango, Guanajuato, Chiapas y San Luis Potosí. Este último resulta de gran importancia debido a los conflictos que surgieron. Porque el estado de San Luis Potosí, con Saturnino Cedillo como cacique del estado y el gobernador Hernández Netro, que es el gobernador que se liquida políticamente, violan el pacto federal. Desobedecen el pacto federal, están en rebelión, desconocen a la federación y por ende al gobierno del presidente Cárdenas y con la lógica que le atrae el Senado de la República, que es el garante del pacto federal, desaparecen los poderes, con toda lógica. Ahí es la última ocasión en donde el poder federal se impone a los caciques. Después del levantamiento de Saturnino Cedillo, ningún cacique se volvió a levantar en armas contra el gobierno de la federación. Lo que permitirá construir un sistema presidencial exacerbado. El presidencialismo exacerbado, nos guste o no nos guste, nace en el periodo del general Lázaro Cárdenas. Y el general Lázaro Cárdenas es el constructor de ese presidencialismo exacerbado. La historia de la desaparición de poderes en nuestro país ha tenido implicaciones políticas y jurídicas. La instancia política, vuelvo un poco al periodo del presidente Juárez. La idea de la desaparición de poderes y centralizar el poder administrativamente significaba que después del proceso de independencia, los estados de la federación entendieron mal este federalismo. El federalismo en los estados fue mal entendido porque simple y sencillamente velaron por sus intereses, entendieron mal a la federación. ¿Qué es lo que hace la élite política con la desaparición de poderes? En específico el presidente
Juárez, el presidente Lerdo de Tejada, buscan un instrumento de descentralización, una forma jurídica y política para que los estados de la federación no desconocieran el pacto federal. La separación del estado de Texas, así como la intervención norteamericana, donde se pierde gran parte del territorio nacional, mostraron la importancia de una centralización para evitar que el país desapareciera. Ya en el siglo XX, el proceso revolucionario desintegra al país política, económica y socialmente. No es casual que el Congreso Constituyente de 16-17 retome la misma atribución de la Declaración de Separación de Poderes en el Senado. Lo que hace el presidente Cárdenas es terminar con el control político que los callistas a nivel local tenían. Y el presidente Cárdenas se enfrenta no militarmente con el general Calle, sino políticamente. Tras este periodo, el país vuelve a tomar rumbo y el proyecto revolucionario cardenista se consolida. Ya no hay golpes de Estado, ya no hay revueltas, ya no hay asonadas militares. Esto es lo que compromete el sexenio cardenista. La centralización política del poder, valga la redundancia, y la supremacía de la federación frente a los estados. Juliana Bacuc habla de la importancia del Senado de la República. Señala que los estados deben comprender que son parte de una federación y que si quieren discutir un proyecto, el debate se tiene que dar en la Cámara Alta. El Senado de la República es donde los estados están representados en igualdad de voto e igualdad de población. Es decir, Colima pesa igual que Chihuahua, como Sonora pesa igual que Tlaxcala, etcétera, etcétera. Los estados, diferente de volumen, población, etcétera. Por eso es fundamental el Senado. Si el Senado de la República no se toma en consideración estas cuestiones, no podemos entender ¿qué clase de federalismo vamos a querer? En la investigación, el autor consultó documentos oficiales del Archivo Histórico del Senado de la República, el Archivo Histórico de Plutarco Elías Calles y Fernando Torreblanca, entre otros. O sea, hay una documentación bastante exquisita que avala todo esto. Y simple y sencillamente, conocerá parte de su historia, conocerá por qué parte de las cuestiones económicas, políticas y sociales que nos legó el cardenismo, tenemos todavía que nos traban como país. Eso es lo que va a descubrir el lector en este libro. De acuerdo a Julián Hernández, la destrucción del maximato era fundamental y uno de los principales aportes del cardenismo fue consolidar la institución presidencial. Es decir, trasladó ese poder a una institución. Los personajes son temporales, las instituciones son atemporales. Eso es lo primero que tenemos que agradecerle a Lázaro Cárdenas, que centralizó el poder en la figura presidencial. Y esta figura presidencial se convirtió en el hito del régimen político mexicano del siglo XX. El libro es una mirada hacia una de las instituciones más importantes del país, el Senado de la República, como representante de las entidades. Al leer este libro, se dará cuenta el lector que el futuro, que como en cualquier democracia, el futuro está por construirse, no tenemos que regresar a depender de la vida de un solo hombre, que los ciudadanos construiremos nuestro sistema político, nuestra democracia, para bien o para mal, pero las voces de los distintos sectores serán representadas en la Cámara. Esta obra se puede adquirir en el Senado de la República, en la Comisión de Biblioteca y Asuntos Editoriales, así como en la editorial Plaza y Valdés. El Senado de la República Mexicana y la desaparición de poderes en el sexenio de Lázaro Cárdenas es una publicación que permitirá conocer un poco más sobre el periodo de Lázaro Cárdenas, la importancia de las atribuciones de la Cámara Alta y entender una parte fundamental en la democracia de nuestro país.